Amigos queridos, ¿están listos para conocer la impactante verdad detrás de uno de los comediantes más queridos de México? Hoy les traigo la historia completa de César Bono, desde los rumores de su muerte que conmocionaron las redes, hasta su batalla épica contra 9 infartos que desafiaron a la medicina. Si no han dado like a este video, háganlo ahora. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, ese botón rojo los está esperando. Porque lo que van a descubrir sobre César Bono los va a dejar sin palabras. Una historia de resistencia, dolor, risas y una voluntad de hierro que ha vencido a la muerte misma. Prepárense porque esta historia viene con todo. Dale play y vamos directo al corazón de esta increíble historia. César Bono llegó al mundo un 19 de octubre de 1950 en plena Ciudad de México, en una época donde la capital mexicana bullía de cambios culturales y sociales. Desde la cuna, este flaco de ciudad tenía el alma inclinada hacia el escenario, como si hubiera nacido con un boleto de entrada al mundo del espectáculo. No venía de una familia de actores, pero sí de una madre con mundo, María Rosa Bono, una catalana refugiada que había llegado a México huyendo de la Guerra Civil Española. Esta mujer extraordinaria no llenó la infancia de César con juguetes convencionales, sino con libros, y no cualquier librito infantil, sino con literatura de verdad. A los 9 años, César ya recitaba como un poseso los poemas de Federico García Lorca, con toda la pasión y el drama que un niño de esa edad difícilmente debería entender, pero que él sentía hasta los huesos. Su madre, a quien él describía como la catalana más guapa que llegó entre los refugiados, fue la primera gran influencia en su formación artística. María Rosa entendía que su hijo tenía algo especial, una chispa diferente que no debía ser apagada por las convenciones sociales. Mientras otros niños jugaban en la calle, César se clavaba en esos poemas de Lorca hasta parecía que había nacido en un teatro en lugar de un hospital. Esta temprana exposición a la literatura española no solo le dio una base cultural sólida, sino que le enseñó el poder de las palabras, la importancia del ritmo y la musicalidad del lenguaje. Era común verlo en casa, con apenas 9 años, declamando versos con una intensidad que sorprendía a propios y extraños. Su amor por la lectura se transformó gradualmente en un deseo ardiente de actuar, no por fama ni por dinero, sino por esa necesidad profunda de conectar con otros seres humanos a través del arte. Los años de adolescencia de César estuvieron marcados por una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Mientras sus compañeros de generación se inclinaban por carreras seguras como administración o ingeniería para complacer a sus familias, él tenía muy claro su destino. A los 17 años se inscribió en primer año de actuación en la escuela de teatro, una decisión que tomó con la determinación de quien conoce su vocación desde temprana edad. Decía que le gustaba hacer como un filtro de todo lo que aprendía, seleccionando cuidadosamente las técnicas y conocimientos que realmente le servían para desarrollar su propio estilo. No se saltó pasos, no llegó por palancas o recomendaciones familiares, se lo ganó todo a punta de talento puro y disciplina inquebrantable. Su formación teatral fue rigurosa y completa, abarcando desde técnicas de respiración hasta análisis profundo de personajes. A pesar de tener el talento, la formación y las ganas, los primeros años profesionales no fueron nada fáciles para el joven César. La competencia en el medio artístico mexicano era brutal, los castings se extendían por horas interminables, y los papeles importantes parecían estar reservados para otros actores con más conexiones o mejor físico. Pero César tenía algo que muchos de sus competidores no poseían, una terquedad férrea, una voz que no se olvidaba una vez que la escuchabas, y esa necesidad profunda de conectar con el público que lo distinguía del resto. No era el galán tradicional que demandaba la industria, tampoco era el actor fuerte o imponente que muchos directores buscaban. Era bajito, flaco, con facciones que no encajaban en los cánones de belleza establecidos, pero tenía algo mucho más valioso: autenticidad y una capacidad única para hacer reír sin forzar situaciones. En un mundo lleno de estereotipos y moldes preestablecidos, César decidió ser diferente, ser él mismo sin disculpas ni concesiones. Esta decisión, que pudo haber sido un obstáculo, se convirtió en su mayor fortaleza. Su voz rasposa, que algunos consideraban un defecto, se volvió su marca registrada. Su físico común y corriente lo acercaba al mexicano promedio, haciendo que el público se identificara con él de manera inmediata. Mientras otros actores luchaban por encajar en los moldes establecidos, César creó su propio nicho, un espacio donde la autenticidad valía más que la apariencia física.
Esta filosofía no solo definió su carrera, sino que se convirtió en una lección de vida para generaciones de artistas que vinieron después. Su capacidad para encontrar humor en las situaciones más cotidianas y su habilidad para hacer reír sin lastimar a nadie lo distinguieron desde sus primeras apariciones. Los años de formación de César Bono estuvieron marcados por una disciplina férrea y un perfeccionismo que lo llevaba a preparar cada personaje con meticulosidad obsesiva. No se conformaba con aprenderse los diálogos, sino que estudiaba cada gesto, cada inflexión de voz, cada pausa. Entendía que la comedia requiere una precisión milimétrica, que un segundo de más o de menos puede arruinar completamente un chiste. Esta dedicación al oficio se notaba en cada una de sus interpretaciones, donde nada parecía improvisado pero todo fluía con naturalidad. Sus compañeros de escuela teatral recuerdan a un César obsesionado con los detalles, que podía pasar horas perfeccionando una sola escena hasta lograr el efecto exacto que buscaba. Esta ética de trabajo, forjada en sus años de estudiante, se mantendría constante a lo largo de toda su carrera profesional. La transición de estudiante a actor profesional fue gradual pero constante. César comenzó a obtener pequeños papeles en obras teatrales, donde su talento natural comenzó a llamar la atención de directores y productores más experimentados. Aunque los roles eran menores, él los interpretaba con la misma dedicación y profesionalismo que si fueran protagónicos. Esta actitud le ganó el respeto de sus colegas y la confianza de quienes lo contrataban. Su capacidad para robar escenas sin opacar a los protagonistas se convirtió en una habilidad muy valorada en un medio donde el ego suele ser más grande que el talento. Los directores comenzaron a notar que cuando César aparecía en pantalla, algo mágico sucedía, el público conectaba inmediatamente con él, se reía de manera genuina. Y pedía más de ese personaje simpático y auténtico. Durante estos años formativos, César también tuvo que lidiar con las presiones económicas que enfrentan todos los artistas en sus inicios. Los sueldos eran bajos, las oportunidades escasas, y la competencia feroz. Muchos de sus contemporáneos abandonaron sus sueños artísticos para buscar trabajos más estables y mejor remunerados. Pero César tenía una convicción que trascendía las preocupaciones económicas. Sabía que había nacido para hacer reír a la gente, y estaba dispuesto a pagar cualquier precio por perseguir esa vocación. Trabajaba en lo que fuera necesario para sobrevivir, pero nunca perdió de vista su objetivo principal. Esta combinación de pragmatismo y pasión lo preparó para los desafíos que vendrían en las siguientes décadas de su carrera. El César Bono que emergió de estos años formativos era muy diferente al estudiante tímido que había entrado a la escuela de teatro. Se había convertido en un profesional completo, con una técnica sólida, una personalidad magnética y una comprensión profunda de lo que significaba ser un entertainer verdadero. Había aprendido que hacer reír no es solo contar chistes, sino conectar emocionalmente con el público, hacer que se sientan parte de la historia, lograr que olviden sus problemas por un momento. Esta filosofía del entretenimiento como servicio público se convertiría en el hilo conductor de toda su carrera. El mundo del espectáculo mexicano se estremeció cuando comenzaron a circular rumores sobre el estado de salud de César Bono. Las redes sociales, esas propagadoras implacables de noticias falsas, volvieron a matar al querido actor en febrero de 2024. Los titulares alarmistas inundaron los portales. Fallece el querido actor César Bono, sin verificación alguna, sin fuentes confiables. La confusión fue tal que incluso algunos medios grandes se dejaron llevar por la ola de desinformación. Los mensajes de en paz descanse se multiplicaron como una avalancha digital, acompañados de montajes con veladoras y lamentos nostálgicos de usuarios que creían estar despidiendo a una leyenda. Pero César Bono, con esa terquedad férrea que lo ha caracterizado toda su vida, decidió poner un alto al funeral adelantado. Apareció en video, sentado en su silla de ruedas, con su voz ya rasposa y medio dormido del lado izquierdo, pero con el humor más despierto que nunca. Aquí estoy, todavía no me muero, declaró con toda la ironía del mundo, desmintiendo su propia muerte con el sarcasmo fino que lo distingue. El video se volvió viral inmediatamente, no solo porque la gente lo quiere genuinamente, sino porque verlo hablar con ese humor mientras todo mundo ya lo estaba despidiendo fue un alivio con sabor a carcajada. La reacción del público fue inmediata, alivio, alegría y una renovada admiración por este guerrero de la comedia. La realidad detrás de estos rumores es más compleja y dolorosa de lo que muchos imaginan. César Bono vive con un dolor físico constante, especialmente durante las noches, cuando los dolores se intensifican de manera indescriptible.
Su cuerpo, ese vehículo que lo llevó por décadas de espectáculos, ahora lo traiciona día tras día. Tiene que dormir en posiciones incómodas, tomar medicamentos fuertes que apenas mitigan su sufrimiento, y hacer ejercicios constantes para no perder más movilidad. La mitad izquierda de su cuerpo prácticamente no responde, su mano izquierda perdió toda funcionalidad, y caminar se ha convertido en una lucha épica. Sin embargo, cada mañana se levanta, se baña solo aunque le cueste trabajo, se viste sin ayuda de nadie, y cuando llega el momento de subir a escena, se transforma. Este hombre de 74 años ha enfrentado adversidades que hubieran quebrado a cualquier mortal común. En 2018 sufrió no uno, sino 9 infartos, 1 cardíaco y 8 cerebrales, una experiencia que los médicos califican como milagrosa en términos de supervivencia. Después vino una cirugía de más de 10 horas donde los doctores fueron brutalmente honestos. Lo desahuciamos, le dijeron sin rodeos. Luego llegó el COVID-19, seguido de una hemorragia por úlcera que lo mandó directo al hospital en 2022. Como si el destino no hubiera terminado de probar su resistencia, perdió completamente la movilidad de su mano izquierda. Su terapeuta se lo comunicó sin eufemismos: esa mano ya se murió, César, a lo que él respondió con su característico estoicismo: bueno, que se entierre sola porque yo no me pienso ir con ella. A pesar de todo este calvario médico, César Bono se ha convertido en un símbolo de resistencia que trasciende su papel como comediante. Ya no es solo el actor simpático que todos recordamos de Mi secretaria o Vecinos, se ha transformado en algo más profundo, un sobreviviente, un necio. Un guerrero que ha vuelto de la muerte más veces que una telenovela de Televisa. Su capacidad para encontrar humor incluso en las situaciones más desesperantes lo ha convertido en una figura inspiradora para miles de personas que enfrentan sus propias batallas. Cuando le preguntan cómo sigue vivo, responde con esa mezcla de humildad y sarcasmo que lo caracteriza: porque Dios no ha encontrado cómo reemplazarme o porque todavía me falta hacer reír a alguien más. El público mexicano ha desarrollado una relación especial con César Bono, una conexión que va más allá del entretenimiento tradicional. Lo ven como un espejo de la resistencia mexicana, de esa capacidad única de encontrar motivos para reír incluso cuando todo parece perdido. Sus apariciones públicas, aunque limitadas por su condición física, siguen generando una respuesta emocional inmediata. La gente no quiere soltarlo, no quiere aceptar que los años y las enfermedades puedan vencer a este titán de la comedia. Cada vez que aparece en un video, cada declaración que hace, se convierte en trending topic no por controversia, sino por el amor genuino que le tiene el público mexicano. Sin embargo, César Bono ha sido claro sobre sus perspectivas futuras. Tiene muy presente que el final se acerca, pero también tiene claro que nadie va a escribir su epitafio antes que él mismo. Esta conciencia lo ha llevado a reflexionar profundamente sobre lo que viene. No le teme a la muerte, lo ha dicho muchas veces, pero lo que sí le preocupa es convertirse en una carga para sus hijos. Su mayor miedo no es morir, sino depender de otros, convertirse en un problema para quienes ama. Por eso ha declarado, sin escándalo ni drama, que le gustaría mudarse a la casa del actor cuando llegue el momento, no porque no tenga donde vivir o porque no lo quieran en casa, sino porque cree que ese es el lugar ideal para cerrar su ciclo con dignidad. Esta decisión refleja la filosofía de vida que ha adoptado César Bono en sus años dorados: vivir con propósito y morir con dignidad. Mientras ese momento llega, sigue levantándose cada día con dolor pero con determinación. Se enfrenta al espejo cada mañana con ese humor seco que nunca se le fue: me duele todo, pero todavía tengo tiempo de reírme, ha dicho en múltiples ocasiones. A diferencia de otros famosos que buscan perpetuar su legado a través de documentales, libros autobiográficos o apariciones mediáticas constantes, César prefiere vivir lo que le queda en silencio, con los que ama, sin necesidad de despedirse en voz alta. Su legado ya está escrito en décadas de risas, en generaciones que crecieron con sus personajes, y en la admiración de un pueblo que lo considera parte de su familia. La historia de César Bono trasciende el entretenimiento para convertirse en una lección de vida sobre la resistencia humana. En una industria donde muchos artistas se desvanecen con el primer escándalo o la primera enfermedad seria, él ha demostrado que el verdadero talento no solo está en hacer reír, sino en enseñar cómo enfrentar las adversidades con dignidad. Su vida actual es una obra de teatro en sí misma, un hombre que carga con la mitad de su cuerpo funcionando, que vive con dolor constante,
pero que cada vez que se para frente a una audiencia se transforma en esa fuerza cómica que ha sido durante más de 5 décadas. Mientras pueda hablar, dice él, todavía tiene función que dar. La década de los 70 marcó el momento decisivo en la carrera de César Bono, cuando la televisión mexicana se convirtió en el medio de comunicación más influyente del país. Era una época donde los escritorios de los sets eran de cartón, los jefes gritaban desde sus oficinas de utilería, y las secretarias tenían más sentido común que todos los demás personajes juntos. En este universo apareció César con su voz rasposa y su talento afilado como navaja nueva, listo para conquistar el corazón del público mexicano. Mi secretaria se convirtió en su primer trampolín real hacia la fama, un programa que nació con sabor a clásico y terminó volviéndose una costumbre sagrada en los hogares de todo el país. La serie, protagonizada por Lupita Lara y acompañada del inolvidable Pompín Iglesias como Don Cariño Estudillo, encontró en César Bono al complemento perfecto para su fórmula de éxito. En Mi secretaria, César interpretaba a César Ramírez, el hermano simpático, nervioso y medio atolondrado de la protagonista. Aunque no era el personaje principal, cada vez que aparecía en pantalla se robaba completamente la atención del público. Su actuación no buscaba destacar de manera forzada o artificial, sino que fluía con una naturalidad que parecía no requerir esfuerzo alguno, pero que en realidad era el resultado de años de preparación y perfeccionamiento técnico. Su personaje era un reflejo fiel del mexicano común, simpático sin pretensiones, torpe pero con gracia natural, nervioso pero profundamente encantador. Esta representación auténtica de la idiosincrasia nacional resonó de manera inmediata con audiencias de todas las edades y clases sociales. César había logrado algo que muy pocos actores consiguen, convertirse en el espejo donde el pueblo mexicano se veía reflejado sin incomodidad ni artificio. La televisión de esa época no era un medio fácil para los actores. Había que grabar como si no hubiera mañana, improvisar cuando el guión se desplomaba por errores de producción, y aguantarse las críticas de quienes medían el talento únicamente por el físico o la presencia imponente. César, siendo flaco y bajito, sabía perfectamente que tenía que multiplicar por 2 su talento para que lo tomaran en serio en una industria obsesionada con los estereotipos de belleza. Esta presión adicional, lejos de desanimarlo, lo motivó a perfeccionar cada aspecto de su actuación. Entre llamados interminables, ensayos extenuantes y grabaciones que se extendían hasta altas horas de la madrugada, César forjó una ética de trabajo que lo acompañaría durante toda su carrera. Su capacidad para mantener el humor y la profesionalidad incluso en las condiciones más adversas lo convirtió en uno de los actores más queridos y respetados del medio televisivo. Durante estos años de consolidación televisiva, la vida personal de César también comenzó a tomar forma definitiva. Con su primera esposa y sus 2 hijas, trataba de mantener los pies en la tierra a pesar de que el ritmo vertiginoso del medio artístico ya comenzaba a ejercer presión sobre la estabilidad familiar. Las grabaciones se extendían por semanas, las giras promocionales lo alejaban del hogar, y las demandas profesionales competían constantemente con las responsabilidades familiares. César intentaba balancear ambos mundos con la dedicación que caracterizaba todo lo que hacía, pero ya desde entonces era evidente que el precio del éxito incluía sacrificios personales significativos. En casa, las tensiones comenzaron a manifestarse de manera sutil pero constante, aunque César prefería no mostrarlo públicamente. Mantenía su sonrisa característica ante las cámaras, cumplía profesionalmente con cada escena, y se ganaba al público paso a paso con esa humildad genuina que lo distinguía. Esa humildad y esa capacidad excepcional para hacer reír sin gritar, sin empujar, sin robar protagonismo de manera desesperada, fueron precisamente las cualidades que lo llevarían sin saberlo al siguiente capítulo de su carrera, el cine más alburero y sabrosón que México había producido hasta ese momento. La transición del teatro a la televisión y luego al cine no fue accidental, sino el resultado natural de un talento que había encontrado su lugar perfecto en el panorama del entretenimiento nacional. César había demostrado que podía hacer reír a cualquier tipo de audiencia, desde las más sofisticadas hasta las más populares, sin perder nunca su autenticidad ni su conexión emocional con el público. Esta versatilidad lo convirtió en uno de los actores más solicitados de su generación, abriendo puertas hacia géneros cinematográficos que otros rechazaban por considerarlos menores pero que él abrazaría con el mismo profesionalismo que había mostrado en televisión. El éxito en Mi secretaria también le enseñó una lección fundamental sobre la industria del entretenimiento. La longevidad no depende de un solo proyecto exitoso.
sino de la capacidad de reinventarse constantemente sin perder la esencia que te hizo especial desde el principio. César observaba cómo otros actores se encasillaban en un solo tipo de personaje y luego desaparecían cuando ese modelo perdía popularidad. Él, en cambio, se propuso explorar diferentes facetas de su talento, manteniéndose siempre abierto a nuevas oportunidades y desafíos creativos. Esta mentalidad flexible y ambiciosa lo preparó para los siguientes pasos de su carrera, donde tendría que navegar por géneros cinematográficos más arriesgados y controversial. Su experiencia televisiva le había dado la confianza y las herramientas técnicas necesarias para enfrentar cualquier reto actoral que se le presentara. La popularidad alcanzada gracias a Mi secretaria también significó el inicio de una relación especial entre César Bono y el público mexicano que perduraría por décadas. La gente comenzó a reconocerlo en la calle, no como una figura inalcanzable del espectáculo, sino como alguien cercano, familiar, casi como un pariente querido. Esta conexión emocional trascendía la pantalla y se convertía en algo mucho más profundo. César representaba la posibilidad de que la gente común pudiera triunfar sin perder sus raíces ni su autenticidad. Su éxito era percibido como un triunfo colectivo, como la demostración de que el talento genuino podía abrirse camino en una industria a menudo superficial y elitista. Esta identificación popular se convertiría en uno de sus activos más valiosos, proporcionándole una base de seguidores leales que lo acompañarían a través de todos los altibajos de su carrera profesional. El impacto cultural de César Bono durante estos años formativos fue mucho más significativo de lo que muchos críticos contemporáneos reconocieron. No solo estaba entreteniendo a las masas, sino que estaba redefiniendo lo que significaba ser un actor cómico en México. Demostró que se podía hacer reír sin recurrir a la vulgaridad gratuita, sin burlarse de los más vulnerables, y sin sacrificar la inteligencia por la facilidad. Su estilo de comedia era inclusivo, cálido, y profundamente humano. Cuando la gente se reía con César Bono, no se estaba riendo de alguien, sino con alguien que entendía sus luchas, sus frustraciones, y sus pequeñas alegrías cotidianas. Esta filosofía del humor como herramienta de conexión humana y no como arma de división social se convertiría en el sello distintivo de toda su carrera artística. Hacia el final de su etapa televisiva más exitosa, César había logrado establecerse como una figura indispensable del entretenimiento mexicano. Los años posteriores al 2000 marcaron una nueva etapa en la vida de César Bono, donde la madurez artística se combinó con desafíos personales cada vez más complejos. Vecinos, la serie creada por Eugenio Derbez en 2005, le dio la oportunidad de crear uno de sus personajes más memorables, Frankie Rivers. Ese director de cine frustrado que vivía colgado de su único éxito y su ego desmedido. Y la toalla del mojado, gritaba Frankie Rivers con el pecho inflado, y el público explotaba de risa porque sí era un chiste, pero tenía algo de verdad que resonaba profundamente. Para César, este personaje representaba mucho más que una actuación, era un reflejo de su propia experiencia en la industria. De esos momentos donde había que aferrarse a los logros pasados mientras se luchaba por seguir vigente. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y Frankie Rivers en un personaje icónico que trascendió la pantalla para convertirse en parte del lenguaje popular mexicano. Pero no todo fue risa en el corazón de ese edificio llamado Vecinos. Había una relación que traspasaba el guión, la de Frankie con su hijo Benito, interpretado por Octavio Ocaña. En la ficción eran padre e hijo, pero en la vida real también había cariño, guía, complicidad genuina. César veía a Octavio como un hijo más, lo cuidaba, lo aconsejaba, lo regañaba cuando era necesario, y lo abrazaba con el cariño de un padre adoptivo. Esta relación especial se notaba en pantalla, donde la química entre ambos personajes agregaba una dimensión emocional auténtica a las escenas cómicas. Octavio, siendo tan joven, encontraba en César no solo un compañero de trabajo sino un mentor que lo guiaba por los intrincados caminos del mundo artístico. La diferencia de edades se convertía en una ventaja, permitiendo que la sabiduría de César complementara perfectamente la frescura y energía natural de Octavio. Entonces llegó la tragedia que cambiaría para siempre la perspectiva de César sobre la vida y la muerte. Un día, la noticia cayó como un balde de agua helada. Octavio Ocaña, el querido Benito, había perdido la vida en circunstancias terribles y polémicas que conmocionaron a todo México. Lo habían visto crecer en la pantalla, con su talento y ternura había conquistado a millones de televidentes que lo consideraban parte de su familia. Aunque los medios explotaron la noticia,
Las redes sociales ardieron en especulaciones, y todos daban su opinión sobre lo ocurrido. César Bono se quedó en silencio. No dio entrevistas sensacionalistas. No buscó reflectores para hablar del tema. No aprovechó la tragedia para ganar protagonismo mediático. Simplemente se quebró por dentro, llorando en privado la pérdida de quien consideraba un hijo más, guardando su dolor con la dignidad que siempre lo había caracterizado. Dicen quienes lo conocen que cuando César volvió al set de Vecinos, después de la muerte de Octavio, se le notaba completamente distinto. Más serio, más lento en sus reacciones, más dolido en su mirada. Aunque la serie siguiera adelante, ya faltaba una parte fundamental del elenco que no se podía reemplazar jamás. Frankie seguía gritando sus frases características, pero en el fondo todos sabían que algo se había roto definitivamente. César continuó con su trabajo porque era un profesional, porque tenía compromisos que cumplir, y porque sabía que parar significaría decepcionar a millones de fanáticos que esperaban sus programas cada semana. Pero la chispa había cambiado, la energía ya no era la misma, y aunque seguía siendo divertido, ahora había una melancolía subyacente en sus interpretaciones que solo los más observadores podían detectar. Esta experiencia traumática coincidió con el inicio de los problemas de salud más serios de César. En 2018 sufrió una experiencia que desafía toda lógica médica: 9 infartos en un periodo relativamente corto, 1 cardíaco y 8 cerebrales. Los médicos no podían explicar cómo seguía vivo, pero él, con ese humor seco que nunca lo abandonó, decía simplemente: aquí sigo porque Dios no ha encontrado cómo reemplazarme. La recuperación fue lenta y dolorosa, requirió múltiples hospitalizaciones, terapias intensivas, y cambios radicales en su estilo de vida. Cada día se convertía en una batalla contra el dolor, contra la incapacidad, contra la tentación de rendirse. Pero César tenía algo que los médicos no podían medir en sus análisis: una voluntad de hierro forjada por décadas de enfrentar adversidades y salir adelante. Después de los infartos vino una cirugía de más de 10 horas, al final de la cual los médicos fueron brutalmente honestos. Lo desahuciamos, le dijeron sin rodeos, explicándole que las probabilidades de supervivencia eran mínimas. Pero César, otra vez, desafió todos los pronósticos médicos. Como si eso fuera poco, le llegó el COVID-19 en el momento más vulnerable de su recuperación, seguido de una hemorragia por úlcera que lo mandó directo al hospital en 2022. Y cuando parecía que ya no podía pasar nada más devastador, perdió completamente la movilidad de su mano izquierda. Su terapeuta se lo comunicó con la frialdad clínica de quien ha visto demasiado sufrimiento: esa mano ya se murió, César. Y él, con el mismo estoicismo con el que había enfrentado toda su vida, respondió: bueno, que se entierre sola porque yo no me pienso ir con ella. Hoy, César Bono vive con un dolor físico constante que se intensifica durante las noches, cuando los analgésicos pierden efectividad y el cuerpo le cobra factura por tantos años de resistencia. Tiene que dormir en posiciones específicas para minimizar el sufrimiento, tomar medicamentos que apenas logran controlar sus síntomas, y hacer ejercicios repetitivos para evitar perder más movilidad. Carga, literalmente, con la mitad de su cuerpo que ya no funciona correctamente, mientras la otra mitad hace un esfuerzo sobrehumano para mantenerlo activo. Se baña solo aunque le cueste trabajo, se viste sin ayuda de nadie por puro orgullo personal, y cuando llega el momento de subir a escena, todavía logra transformarse en esa fuerza cómica que ha sido durante más de 5 décadas. El público no ve a un señor enfermo en silla de ruedas, ve al cavernícola eterno, al padre ridículo de Vecinos, al actor entregado que nunca defrauda. A pesar de todo este calvario médico y emocional, César Bono se ha convertido en algo más que un simple comediante. Es un símbolo viviente de la resistencia mexicana. Ya no es solo el actor simpático que todos recordamos de Mi secretaria o el director frustrado de Vecinos. Se ha transformado en un guerrero que ha vuelto de la muerte más veces que cualquier personaje de ficción. Su capacidad para encontrar humor incluso en las situaciones más desesperantes lo ha convertido en una figura inspiradora para miles de personas que enfrentan sus propias batallas diarias. Cuando le preguntan cómo sigue vivo después de tantas adversidades, responde con esa mezcla única de humildad y sarcasmo que lo caracteriza. Porque todavía me falta hacer reír a alguien más o porque Dios no ha encontrado cómo reemplazarme. Estas frases, dichas con su voz rasposa y esa sonrisa medio torcida, resumen perfectamente su filosofía de vida: mientras tenga aliento, seguirá cumpliendo con su misión de arrancar sonrisas.
El público mexicano ha desarrollado una relación casi familiar con César Bono, una conexión emocional que trasciende el entretenimiento tradicional. Lo ven como un espejo de la resistencia nacional, de esa capacidad única del mexicano para encontrar motivos de risa incluso cuando todo parece perdido. E así llegamos ao final de esta incrível historia de sobrevivencia e resistencia. César Bono nos demonstrou que a verdadeira grandeza não está en evitar as quedas, mas en se levantar toda vez que a vida nos derruba. Com 9 infartos, cirurgias mortais e metade do corpo sen funcionamento, este guerreiro continua facendo R&R. Sua historia nos ensina que enquanto tivermos folego, sempre a razón es para sorrir. Obrigado por todos os seus comentarios incríveis. Cada mensaje que voces de Ixam alimenta nos apaixao por trazer esas historias que tocamo coracao. Se esta historia os emocionou tanto quanto a nós, compartilhem este video. E lembrem-se, inscrevam-se e ativem o sininho porque temos mais historias impactantes esperando por voces. Até a próxima Funcao, amigos queridos.